Muy buenas tardes, es un gusto que estén aquí todos ustedes, ¿sí? Pues como parte de las actividades eh, conmemorativas al Día Internacional de las Mujeres, que organizamos en la especialización del género en la economía, ¿sí? Pues preparamos este conversatorio llamado a 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial de, pues siempre decíamos de la mujer antes, ¿no? Pero últimamente hacemos como más referencia a las mujeres. Pues decimos entonces que es la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres. Sí, esta cuarta conferencia fue la última organizada por la Organización de Naciones Unidas con fines de atender pues las demandas de las mujeres, ¿no? Por sus derechos, por la exigencia que se hacía por sus derechos pues en todo el mundo. Hoy, bueno, hay un contexto difícil, hay un contexto en donde la extrema derecha, el conservadurismo está ocupando espacios importantes, está limitando los derechos de las mujeres, ¿no? Los grupos que excluyen de derechos a las mujeres y a otras personas, a otros grupos de la población, toman decisiones que pues están poniendo en riesgo y están claramente violentando los derechos de las mujeres, ¿no? En todo este contexto, donde además, por supuesto, hay toda una lucha persistente, ¿no? Por la igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres, pues queremos conversar, ¿no? En este contexto queremos conversar sobre la situación de las mujeres y sus derechos a 30 años de Beijing, a 30 años de esta cuarta conferencia. Y para ello están aquí con nosotras, con nosotres, tres especialistas, expertas en los temas de género, igualdad de género, feminismos, derechos, por supuesto, de las mujeres. Y se los voy a presentar ahorita, nada más que les platique cómo va a estar organizada esta actividad, ¿sí? Voy a hacer algunas preguntas a nuestras panelistas para que ellas vayan respondiendo pues algunas inquietudes que pensamos podrían estar como dirigiendo, organizando, orientando esta conversación. Van a responder cada una de ellas. Yo creo que vamos a empezar con Lourdes García, que está aquí. Podemos seguir con Lucía y después escucharemos a Gisela Espinosa. Después de que respondan las preguntas que tenemos hoy, que son 5 preguntas, creo, ¿sí? Daremos un tiempo para la participación con preguntas o comentarios de quienes están aquí, pero lo van a hacer a través del chat, ¿sí? Es más complicado escuchar a todas, ¿no? Y sería más fácil contar con esas preguntas en el chat. Bueno, después de esto les presento entonces a nuestras panelistas que nos acompañan hoy para poder conversar sobre esta situación que podemos estar viviendo en México, o a lo mejor aludir ahí a algún otro lugar en el mundo que sea de interés. Y bueno, les presento a la primera panelista, que es Lourdes García. Permítanme tantito. Lourdes es licenciada y maestra en sociología con un posgrado en estudios de la mujer. Ha realizado diversos cursos, entre los cuales está el curso internacional de planificación estratégica y construcción de indicadores de desempeño en organismos públicos, que realizó en la CEPAL, ¿sí? Y el curso Programa de Formación Virtual Cuidado, Género y Derechos, impartido por Flaxo Argentina. Tiene 38 años de experiencia profesional, no tiene 38 años, sino de experiencia profesional, como docente en distintas universidades, investigadora, capacitadora, coordinadora, consultora, asesora en instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instancias internacionales y la Cámara de Diputados. Cuenta con publicaciones en libros, periódicos y revistas académicas. Ha elaborado
y colaborado con organizaciones feministas, promoviendo acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres. Junto con otras feministas, impulsó la realización de 2 encuentros feministas, la elaboración de informes alternos sobre Beijing precisamente, Beijing más 20, Beijing más 25, y ahora cuentan con el informe Beijing más 30. Actualmente es presidenta de Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, organización que durante 10 años ha acompañado y capacitado a cuidadores de personas mayores de varias alcaldías de la Ciudad de México y varios municipios de Zacatecas, en donde reside actualmente. Es integrante de la coordinación del Frente Feminista Nacional e integrante de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y tiempo propio de las mujeres. Ella es Lula García. Bien, después tenemos, vamos a escuchar la participación de Lucía Clarisa Pérez Fragoso. Ella es consultora en economía feminista con especialidad en política fiscal, consejera de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC en la Ciudad de México. Es doctora en economía por la UNAM, tiene un máster en Arts in Economics and Social Studies en la Universidad de Manchester, en Manchester, Inglaterra, un diploma también en Economic Development en la Universidad de Manchester y la licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha sido consultora de InMujeres, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ONU Mujeres, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la OIT, entre otros organismos. Ha participado en la sociedad civil organizada y ha sido su representante en la Comisión para la Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México. Es integrante del Grupo de Género y Economía de América Latina, GEMLAC. Su libro más reciente es Un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México, análisis demográfico, presupuestal y legislativo del año 2020 con el Instituto Belisario Domínguez. Es un texto que revisamos en la materia de política fiscal. Ella es Lucía Pérez Fragoso. Bienvenida, Lucía, bienvenida, Lula. Y Gisela, pues también una gran experiencia. Ella es egresada también de la Facultad de Economía, maestra en desarrollo rural y doctora en antropología. Desde hace un cuarto de siglo es docente en la UAM Xochimilco, pero antes fue docente en la UNAM y colaboradora en el entonces PUEG, cuando era dirigido por Graciela Hierro, lo que es ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. ¿Sí? Desde muy temprana edad combinó el activismo en grupos y movimientos de mujeres con la escritura y la investigación. Algunas de sus publicaciones recogen esta doble tarea, cuya virtud y reto consiste en que estar allí permite palpar desde dentro los procesos, las circunstancias, las emociones, los lenguajes y las perspectivas de los grupos que se organizan y que luchan. Entre sus publicaciones con sentido cooperativo están 4 vertientes del feminismo en México, diversidad de rutas y cruce de caminos, la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas Construyendo Equidad y Ciudadanía, Compromisos y Realidades de la Salud Reproductiva en México, 213 voces contra la muerte, mortalidad materna en 5 zonas indígenas, y Vivir por el Surco, Trabajo y Derechos en el Valle de San Quintín. Ella es Gisela Espinosa, con nuestras 3 panelistas que bueno, nos da bastante gusto, muchísimo gusto que estén aquí conversando con este tema, ¿no? Sobre los logros, los retos, las circunstancias actuales de los derechos de las mujeres, ¿sí? Después de 30 años. Bien, pues la primera pregunta que tenemos aquí para ustedes es, ¿qué expectativas tuvieron frente a esta 4ª conferencia mundial sobre las mujeres? Escuchamos a Lula, por favor, muchas gracias. Sí, gracias, Hilda, por invitarme y pues es un gusto compartir la pantalla con todas ustedes y por supuesto con Lucía.
Pérez Fragoso y claro que es un gusto estar aquí con Gisela Espinosa, que nos conocemos desde hace bastantes años todas. Eh, todas. bueno, pues yo diría que pues lo que todo mundo ha comentado de cómo la plataforma de acción de Beijing fue una conferencia que resultó como un faro para guiar las acciones de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Hay que recordar quienes estuvimos ahí, que hubo foros nacionales de preparación para la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres. Em, Estos foros efectivamente permitieron elaborar propuestas que las que tuvieron la fortuna de ir a Beijing, pues se llevaron a Beijing, ¿no? Fueron cerca de 30,000 mujeres de todo el mundo quienes confluyeron en el foro de ONGs de Beijing. Uno fue digamos, el evento oficial donde iban los gobiernos y algunas feministas académicas o de organizaciones, y el otro evento fue el foro de ONGs donde, como comento, fueron como 30,000 mujeres de todo el mundo, ¿no? De México tuvieron la fortuna de ir como 100. Fue un evento muy apoyado desde Naciones Unidas. eh, Se consiguieron recursos para hacer los foros y se consiguieron recursos para que muchas feministas pudieran ir tanto acompañando a la comisión oficial, a la delegación oficial, y otras estuvieran en el foro de ONGs, ¿no? Hay que recordar también que toda esta efervescencia que se dio en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer estaba enmarcada por otras conferencias internacionales, como la de Medio Ambiente y Desarrollo, que fue en Río de Janeiro en el 92, como la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que fue en Viena en el 93, y la Conferencia de Población en el Cairo, Egipto, en 1994. Bueno, hay que reconocer que todas estas expectativas que se generaron en la conferencia de acción de Beijing estaban precedidas por las posibilidades que tuvieron las organizaciones feministas que pudieron acudir e incidir a estas otras conferencias que ya mencioné. Y bueno, la década de los 90 fue muy rica en conferencias internacionales. En el 96 vino la educación y luego otras donde las feministas incidieron con su participación en distintos temas, ¿no? Esta, Toda esta efervescencia que se generó debido a estas conferencias internacionales y la de Beijing, pues generó un proceso de organización de redes feministas nacionales. Em, bueno, estaba la del Cairo, que generó un proceso de organización de mujeres que dieron seguimiento a esta conferencia y que luego dieron seguimiento también a la conferencia, a la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. Estas redes feministas nacionales, que eran el Foro de Mujeres y Políticas de Población y que fue Milenio Feminista, que iniciaron con este proceso no solamente de preparación de la Conferencia Internacional de la Mujer, sino que también le dieron seguimiento después de regresar de Beijing, ¿no? Y aquí hay que mencionar que hubo un cambio importante porque
En años anteriores, el feminismo se quería mantener autónomo y pues con una actitud más contestataria hacia el Estado mexicano, ¿no? Después de Beijing y con el impulso que dieron organismos internacionales y por supuesto con el impulso que dieron algunas fundaciones que dieron dinero para todo el proceso de seguimiento, estas redes nacionales y otras se dieron a la tarea de dar seguimiento a las 12 esferas de especial preocupación de Beijing. Entonces, lo que se logró en Beijing sí fue por este marco de impulso internacional, pero mucho de lo que se logró fue, por supuesto, por el impulso del movimiento feminista. Y de manera posterior, pues todo el seguimiento y todos los avances que se tuvieron han sido por el impulso de los distintos feminismos y el impulso a distintas agendas. Y bueno, nosotras como organizaciones que elaboramos en el 2015 el informe alterno al que presentó el gobierno mexicano, el informe alterno Beijing más 20, y luego en el 2020 elaboramos el informe alterno Beijing más 25. Entonces, varias cosas de las que diré están sustentadas en esos informes que nosotras elaboramos. Y como no hemos presentado el informe alterno Beijing más 30, me voy a reservar de presentar los datos que presentaremos el día 18 de marzo a las 11:30. Tendremos una presentación virtual de este informe en el marco del foro de ONGs que está llevándose a cabo en Nueva York con motivo de la 69 sesión de la CCW. Entonces, bueno, yo es lo que les quiero comentar, que como Frente Feminista tenemos esta tarea titánica que nos hemos puesto primero como organizaciones que venimos coordinándonos desde los encuentros feministas 2010-2013. Y luego ya el informe Beijing más 25 ya lo hicimos como Frente Feminista y este de Beijing más 30 estamos participando compañeras del Frente Feminista, pero también de Mira Pensadoras Urbanas, de CIMAC y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Entonces, son informes de construcción colectiva que cuesta mucho trabajo hacer y que lleva su tiempo y bueno, tiene, digamos, su importancia porque es una visión desde la sociedad civil y nos importa mucho, pues, dar nuestros números, nuestras cuentas, nuestra opinión y contrastar con lo que el gobierno mexicano informa de manera oficial a Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias, Lula. Escuchamos a Lucía. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con Gisela y con Lourdes y con Hilda, por supuesto. Y me parece que es muy importante que hablemos de este tema. Yo me voy a concentrar más en la plataforma misma, en el informe. Es una plataforma que generó unas expectativas enormes. O sea, realmente a mí me parece que sigue siendo, así como dice Lourdes, el faro
para iluminar, pero no nada más a la sociedad civil, sino que también a los gobiernos y a los organismos internacionales. O sea, Beijing sigue siendo Beijing, o sea, es como la guía en la cual se plasmaron las problemáticas de una forma muy, muy precisa, y es una plataforma maravillosa, muy completa, que tiene el objetivo de potenciar el papel de las mujeres en la sociedad. Ese es el objetivo que señalan, digamos, en la plataforma como primero. Eh, los objetivos específicos son acelerar las estrategias de Nairobi, eliminar los obstáculos, o sea, realmente, como ya dijo Lourdes, había otras conferencias antes, pero yo creo que esta, con relación a la posición y a la situación de las mujeres, es la que amplió, porque no es solamente un tema, sino que Beijing se propuso tratar las 12 esferas que son pobreza de las mujeres, educación, salud, violencia contra las mujeres, consecuencia de los conflictos armados, desigualdad en la estructura y en las políticas económicas, desigualdad entre mujeres y hombres en el poder, la falta de mecanismos para el adelanto de las mujeres, la falta de respeto a la promoción y protección insuficiente de los derechos humanos de las mujeres, los estereotipos de género, la desigualdad basada en género y la persistencia a la discriminación. O sea, realmente se luchó, digamos, empezó a tratar como un tema de justicia social y buscando una relación transformadora. O sea, se buscaba hacer propuestas que transformaran eso. Para eso tiene un diagnóstico que, a pesar de que es muy corto, es muy, muy preciso, ¿no? Y ellos lo llaman contexto. Era el contexto del final de la Guerra Fría, que fue Beijing hace 30 años, y había muchas perspectivas de paz y de eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Había expectativas de que los gastos militares disminuyeran y que por lo tanto se pudiese aportar más recursos para el adelanto de las mujeres. Se esperaba que la pobreza había incrementado y se esperaba que se lograra disminuir. Los países estaban muy endeudados, es decir, lo que se estaba, el contexto, el diagnóstico que se propone, digamos, en la plataforma, señala muy claramente las problemáticas, incluso señala ya desde entonces, pues que la problemática del crecimiento económico sin redistribución del ingreso y con solamente unos pocos obteniendo las ganancias, la riqueza y demás, cuando la mayor parte de la población seguía en un proceso económico muy, muy difícil. Hablan de la feminización de la pobreza, del desempleo, de la fragilidad del medio ambiente, de la violencia, de la exclusión de las mujeres en las instituciones de poder. O sea, realmente la plataforma toma eso, entonces con ese diagnóstico y con esos objetivos, sus propuestas son no solamente para la sociedad civil organizada, sino que hace propuestas muy específicas. Es muy interesante ver cómo en la plataforma se señala, por ejemplo, primero se señala, a ver si lo encuentro, se señala la esfera que va a atender. Luego se ponen los objetivos estratégicos de cada una de esas esferas y luego ya se ponen las acciones. Y entonces son medidas
han de adoptar los gobiernos, medidas que han de adoptar las instituciones internacionales, medidas que han de adoptar la sociedad civil. Y desglosa muy detalladamente cada una de ellas. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo por ahora y creo que seguimos en esto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Lucía. Te escuchamos, Gisela. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por abrir un espacio de reflexión sobre esto que parece que, pues ocurrido hace 30 años, quizá en este momento no tuviera vigencia y pues tal como han comentado mis compañeras que me antecedieron, pues la plataforma de Beijing tiene muchos elementos muy vigentes, no sé si por fortuna o por desgracia, ¿sí? Porque hace 30 años que se propusieron muchísimas cosas y que muchas cosas no se han podido cumplir. Pero bueno, ellas han planteado, me parece, elementos muy interesantes, muy importantes que yo comparto y creo que para esta primera pregunta tengo poco que agregar. Primero, reafirmar que había grandes expectativas en gran medida por el proceso que antecede a Beijing, por la preparación de la que habló Lula, porque había un movimiento feminista muy potente ya en nuestro país que venía desde los años 70, que se amplifica mucho en los años 80 y que ya para 1995, pues yo creo que era muy evidente que había muy distintas vertientes feministas que tienen, cuando menos, si no todas, algunas, una cabida en Beijing. Por ejemplo, por primera vez participan en este tipo de conferencias mujeres indígenas que hicieron su propio diagnóstico y sus propios planteamientos para ir a Beijing, a ese foro paralelo de ONGs, ¿sí? Sobre todo. Por supuesto que la vertiente más poderosa del feminismo en México había madurado, yo creo que muchísimos pensamientos, muchísimas propuestas, había tenido experiencias y llegaba con un diagnóstico y llegaba también con un conjunto de propuestas que se inscriben en las 12 esferas críticas y las 12 preocupaciones de las que nos habló Lucía. Y que en este sentido había pues mucha esperanza en que el encuentro de Beijing, especialmente el de las 30,000 o aproximadamente 30,000, nunca se supo cuántas exactamente, mujeres en el foro paralelo de ONGs, permitiera un encuentro sin precedentes, un diálogo sin precedentes también, un intercambio de experiencias, un intercambio de diagnósticos, un compartir perspectivas y problemas que creo que fue posible, aunque también fue muy difícil. Yo fui una de las 100 afortunadas, no sabía que habíamos sido 100, que Lula sí tiene el dato, que pudimos ir a Beijing en aquel momento. Y pues les cuento que el área para el encuentro de las ONGs era enorme y si ustedes querían ir a ver la mesa de salud, tenían que atravesar 3 kilómetros en medio de carpas y de obstáculos y cuando llegaban a lo mejor había concluido el foro que estaba convocado ahí y luego quieren ver otro. Entonces, sí fue ese espacio de intercambio, sí fue ese espacio de compartir y de potenciar muchas de las cosas, pero a la vez, algunas nos preguntábamos si la forma en que fue diseñada el espacio para el foro paralelo, para el encuentro paralelo, había sido casi una estrategia para impedir esa comunicación más fluida, pero ocurrió la comunicación. Y como dijo Lula, lo que aparece como la plataforma de acción de Beijing es una plataforma que integra muchas otras agendas que precedieron y quizá algunas que emergieron en ese momento, en el 95. Fue un momento de integración, fue un momento de articulación también entre
grupos de mujeres que no nos conocíamos y que de pronto encontrabas que en África, que en Asia, que en otro país de América Latina está pasando, si no algo igual, algo semejante y que hay posibilidad de articulación. Entonces, fue un faro, pero también fue un punto de despegue para que grupos, redes y proyectos empezaran a impulsarse con mayor fuerza. Yo creo que otra de las expectativas que se abrieron en ese momento, pues es que en el foro, no el de ONGs, sino en el foro oficial, en la conferencia oficial, a esa conferencia asistió Hillary Clinton en un momento en que era la primera dama de Estados Unidos y que había una disposición, o parecía que había una disposición pues de los vecinos del norte que son poderosísimos a apoyar una agenda feminista o más liberal o más progresista. Evidentemente no se esperaba que fuera una agenda radical, pero sí una apertura y una posibilidad de que ahora sí que las potencias pudieran apoyar estos procesos encabezados especialmente por el feminismo. Lula menciona el tema de la autonomía como una resignificación quizá que también ocurre en ese momento, después de visiones autonomistas que no pensaban en la posibilidad de interlocución, de interacción con gobiernos, pues la plataforma de Beijing dice, tenemos 12 esferas prioritarias, 12 esferas de preocupación que abren la posibilidad de interlocución, que abren la posibilidad de presión, que abren la posibilidad de avance, que sin la participación de los gobiernos, por supuesto, siempre se avanza, pero se avanza en condiciones mucho más adversas. Yo creo que esto fue una de las cosas que ocurrieron. Recuerdo en ese tiempo yo estaba colaborando con el PUEG, precisamente, y algunas de las cosas que se generaron a partir de Beijing fueron un conjunto de reuniones para empezar a discutir en el momento la posibilidad de tener una instancia de mujeres entre las instituciones públicas. Si tendría que ser solamente una instancia normativa, si podría ser una secretaría, habría muchísimas discusiones, esto que había ocurrido en Beijing. Pienso que la academia también fue impactada de otro modo, en el sentido de la relación con el Estado, ese fue una, pero de un montón de temas que quizá desde la perspectiva académica también se estaba abriendo paso el concepto de género. No era un concepto así como que todo mundo usa género, no, había grandes discusiones. Entonces yo creo que hay un impacto que tiene que ver con el evento mismo y cómo este evento corona, digamos, o llega a ser la cereza del pastel de varios eventos que ya mencionó Lula y que también ahorita Lucía mencionó otro. Creo que fue no sé si fue conferencia, la de Nairobi, pero fue la evaluación o algo, el seguimiento a la conferencia que hubo en México, ¿no? En 1975. O sea, hay un proceso, una agenda internacional que está caminando y que yo creo que en ese camino la conferencia de Beijing sí llega a ser un momento de articulación, de integración y de superación, digamos, de agendas parciales. Pero para el feminismo me parece que también todo el proceso de preparación fue un proceso de discusión, fue un proceso de reflexión y fue un proceso de articulación que permite, al regresar de Beijing, dar seguimiento a un montón de temas. Incluso yo creo que nos superan, ¿no? Los temas que emergen de Beijing. Y pues pienso que aquí lo dejo yo también, que fue un momento muy importante políticamente para todo el movimiento. Muy bien, muchas gracias. A mí me dejan con la inquietud sobre hay que convocar o hay que refrendar Beijing. Digo, por esto que les comentaba del contexto que vivimos ahora, ¿no?
de que el conservadurismo ocupa espacios que están haciendo que se retroceda con estos derechos alcanzados por las mujeres. Habrá necesidad de refrendar Beijing, de crear otra, o de convocar a una nueva conferencia mundial, ¿no? Que obligue, porque creo que hay que obligar a los gobiernos a respetar todos esos avances que se han tenido, ¿no? Bueno, eso tendremos que estarlo pensando como, como este espacio de reflexión que tenemos ahora. Y bueno, vinculado con esto, ¿qué tanto se han resuelto los problemas que fueron tratados en Beijing y en estos espacios alternos que tuvo conjunto de organizaciones de la sociedad civil? Lula, te escuchamos. Sí, como Ay, decía, nomás una cosita antes de que empiecen. Recuerden que son de 5 a 6 minutos, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todas las preguntas que queremos que nos respondan. Gracias. sí, de Nos acuerdo. avisas, Hilda, cuando nos quede un minuto Ok, para... claro que sí. Bien, bueno, como decía, varias de las cosas a las que me voy a referir están basadas en estos informes alternos que hemos elaborado como organizaciones feministas y los dos últimos como Frente Feminista Nacional. Especialmente el informe Beijing más 20, que fue un informe en donde participaron más de 140 organizaciones de la sociedad civil, académicas, de 18 entidades del país. Fue un proceso muy rico porque se hicieron foros estatales y dos nacionales, y luego en algunos estados hubo foros municipales. Entonces, bueno, no, insisto, no voy a hablar de los últimos años porque si no, ya no nos van a acompañar en la presentación del informe alterno Beijing más 30. Bueno, ¿qué pensamos nosotras? Que de estas dos esferas de especial preocupación se han tenido avances formales en creación de leyes, instancias de las mujeres y para atender la violencia, procesos, permítanme porque estoy con la pila agotándose, ya. Bueno, se han tenido avances formales, procesos de capacitación para el funcionariado, para transversalizar la perspectiva de género, mucho trabajo en el INEGI, en el CONAFO, en el CONAPO, para lograr la desagregación de cifras, hombres, mujeres, la creación de encuestas nacionales para identificar pues, situaciones específicas, como la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares y varias otras que han ido apareciendo. Entonces, tenemos estos avances. En los poderes ejecutivo y legislativo se vieron mayores avances. En el ejecutivo, en la creación de programas dirigidos a mujeres o la igualdad de género. En el legislativo, en la elaboración o modificación de leyes, así como en la etiquetación de recursos para la igualdad entre mujeres y hombres. El Poder Judicial entró más tarde a incorporar la perspectiva de género a su trabajo, y bueno, se hizo capacitación para el personal que imparte justicia, todo, por supuesto, intencionado e impulsado por el Poder Ejecutivo. Pero bueno, todos estos avances en el encuentro feminista de Zacatecas de 2010, quienes acudimos, que fueron más de 1,300 mujeres de casi todas las entidades del país, creo que faltó una. ¿Cuál era la realidad que nosotras como feministas vimos en 2010? Ahí en ese encuentro se discutió y se dijo que había simulación en las acciones gubernamentales, tanto en las entidades como en la federación, que no era lo que nosotras queríamos y esperábamos, ¿no?
Identificamos que el perfil del personal a cargo de las instancias de las mujeres no era idóneo, que cada 3 años los municipios y cada 6 años se perdía a las personas ya capacitadas o que empezaban a entender cuáles eran las transformaciones de fondo que tenían que hacer. Es decir, primero pasaban una curva de aprendizaje, pero luego todo ese aprendizaje se perdía y se sigue perdiendo cada 3 años en los municipios, ¿no? También identificamos que los recursos se desviaban a otros fines, no todos se aplicaban para el cumplimiento de los objetivos para la igualdad entre mujeres y hombres. Había programas o acciones que reproducían los estereotipos de género, no cumplían con sus objetivos de creación para el logro de la igualdad. Y bueno, pues en el informe Beijing identificamos que prevalecían las brechas de desigualdad en casi todas las esferas, con una excepción que era educación. Las mujeres siguieron presentando el mayor porcentaje de población en situación de pobreza. Los programas antipobreza no funcionaron poco y, por ejemplo, reportamos en ese informe Beijing más 20 que en 2012 había 53.3 millones de personas en pobreza en el país. Un minutito, Lula. Y el financiamiento productivo seguía relegando a las mujeres. Los programas sociales mantenían su enfoque asistencialista. Esto prevalece aún. Y en educación sí se vieron una disminución de mujeres no alfabetizadas, mejoró el acceso a la educación de niñas y niños, pero seguimos encontrando carreras feminizadas y masculinizadas. Respecto a la salud, encontramos que no se lograba incorporar la perspectiva de género en los servicios de salud, el acceso a la salud era insuficiente, prevalecía y prevalece el embarazo adolescente y deficiencias en el cumplimiento de la norma oficial mexicana 046, que se refiere a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Entonces, en los últimos años, lo que hemos visto es que hay avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres a través de normatividad específica, pero el Estado mexicano no ha logrado tener un impacto sustantivo, pues a través de las prácticas y las obligaciones de las instituciones que tienen obligación con las mujeres y obligación de cumplir tanto la CEDAW como estos compromisos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Bueno, y hasta ahí me quedo porque, por supuesto, les estaba poniendo en el chat donde pueden ver los informes, pero en ese momento ya entré y luego no pude, pero estos informes están en la página del Frente Feminista Nacional para que los puedan consultar con más detalle. Gracias. Muchas gracias, Lula. Te escuchamos, Lucía. Bueno, primero yo quiero decir que yo conocí a Gisela precisamente cuando estaba haciendo la primera evaluación de Beijing 5. Es para el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. No, era Cairo más 5, yo estaba haciendo la Era evaluación Cairo de más Cairo 5. más Bueno, de 5. todas maneras eran 5 años de Beijing, ¿eh? Porque era el 2000. Bueno, el caso es que ella estaba haciendo, y quiero decirlo porque es una anécdota muy importante, estaba haciendo, quería saber si habían aumentado los recursos en salud reproductiva, en salud sexual y reproductiva, que a eso se había comprometido México en cambio, y bueno, supongo que en Beijing también, o sea, también se decía que había que asignar recursos a la salud sexual y reproductiva. Pero entonces no había cómo hacerlo. Entonces ella hizo un modelo muy interesante que cruzó capas de las mujeres con los niños nacidos vivos y con miles de complicaciones porque no había forma de tener un dato de salud reproductiva. Pero eso promovió que las instituciones gubernamentales después
dedicaran 2 años a sacar el dato de salud sexual y reproductiva para ver qué es lo que comprende, dónde están los recursos y demás. Entonces, creo que, o sea, las aportaciones también vienen desde ese campo. Y bueno, también quiero señalar, Hilda y yo hicimos el año pasado un resumen para un grupo autónomo de la sociedad civil, pero que tenía que ver con el Mujeres Nacional, ¿no? Nos tocó solo la esfera de economía, la hicimos Hilda y yo, y por supuesto a esa también voy a hacer referencia yo, a esa esfera y a lo que se ha hecho en estos 5 años, y sí leí yo lo que hizo, lo que puso el Mujeres que se hizo en estos últimos 5 años. Es decir, ya leí el informe, bueno, leí parte de la parte económica, el informe de Beijing más 30 de Mujeres. Entonces, señalamos que el mercado de trabajo no está siendo atendido de la forma que se esperaría, porque seguimos en México teniendo datos de informalidad muy tremendos. Las mujeres estamos fundamentalmente en el mercado informal, el mercado de trabajo informal. También las estadísticas de uso del tiempo, que ya lo señaló Lourdes también, que se hacen estadísticas, pero qué bueno que se haga, no digo que no, pero que no eso sea lo único que se haga, ¿no? Entonces, las estadísticas de uso del tiempo también siguen señalando que las mujeres realmente seguimos haciendo la mayor parte del trabajo doméstico y de no remunerado. Sigue habiendo segregación horizontal y segregación vertical en el mercado laboral. Los programas estructurales, económicos, en materia de economía, o sea, no ha habido ni una política económica estructural para cambiar la situación de las mujeres. Ya lo pusimos Hilda y yo desde hace 5 años. Entonces, los programas actuales de transferencias, si bien son importantes, no están cambiando, no están transformando la vida de las mujeres ni la situación de las mujeres. Hay retroceso en los recursos asignados, porque si bien en el anexo que se supone que están etiquetados los recursos, nos meten muchos programas que no son, que no tienen ni siquiera un indicador hacia la igualdad de género. Entonces, si bien aparentemente aumentan los recursos, la verdad es que lo único que están haciendo es tapando cómo disminuyen en realidad los recursos que verdaderamente van para las mujeres. Y eso lo tenemos muy estudiado en el presupuesto. Entonces hay retroceso en los recursos asignados a la igualdad. Antes había programas más específicos para apoyar a las mujeres. Ahora están en unos programas de microfinanciamientos, pero no se encuentran programas específicos para las mujeres. Ahí se dan también a las mujeres, pero no están los programas diseñados específicamente para apoyar los emprendimientos de las mujeres. Y bueno, existe la brecha salarial continua en nuestro país, entonces tampoco se ha erradicado. Y bueno, complementando lo que ya dijo Lourdes, sí existen muchas leyes, pero no se cumplen. Entonces nos hemos dedicado mucho a hacer leyes en nuestro país. Hay leyes para todo, hay propuestas para integrar la perspectiva de género en el presupuesto, en todas las políticas, en todos los programas, hay guías y hay miles de cosas, pero la verdad es que no se llevan a la práctica, entonces hasta ahí si quieren yo ir. Muchas gracias, Lucía. Gisela. Bueno, comienzo enlazando mis ideas con esto último que plantea
Lucía, me parece que de 30 años para acá ha habido un proceso de transversalización que llevó a muchísimas discusiones de cómo transversalizar, de institucionalización también de la perspectiva de género, de formalización de esto que parecían avances políticos, pero que se quisieron llevar a un plano institucional de presupuestación. Lucía y yo nos conocimos mucho en estas discusiones de presupuestos sensibles al género, a un marco legislativo que es muy importante, ¿sí? Tener este marco legislativo, a acciones, a programas, pero yo creo que una cosa es haber avanzado en todo esto, que yo no minimizo, porque además cada cosa que se haya hecho costó mucho trabajo también, mucha cabeza, mucho tiempo, mucho corazón, mucha expectativa, mucha energía del propio movimiento. Pero ya Lula decía, bueno, en educación ha habido un avance. Y en todos los demás, las 12 esferas de preocupación que aparecen en la plataforma de Beijing, pues encontramos que todos estos logros se quedan muy pálidos frente a los logros formales, institucionales, transversales, las leyes, los derechos, se quedan pálidos frente a las realidades que seguimos viviendo. Yo por eso decía, es una virtud y es una tragedia que la plataforma de Beijing siga vigente, ¿sí? ¿Cómo que sigue vigente? A pesar de que los diagnósticos cambian, creo que no han cambiado, porque van cambiando, no han cambiado en general en esos 12 aspectos para dar cuentas alegres. No tenemos cuentas alegres. Ahora, yo, por ejemplo, de la preocupación relacionada con pobreza, pues quisiera hacer un par de comentarios. Uno, es muy remoto pensar que se puede abatir la pobreza de género o la pobreza relacionada con las pertenencias de género si la pobreza es el marco en el que nos estamos moviendo. Es bien sabido que entre los gobiernos de la Madrid hasta el 2018, de hecho ni al 2018, porque vino el COVID y es hasta muy reciente No te escuchamos bien, Gisela. a remontar, creo que desde el 2 o el 24. Índice. Yo decía que es bien sabido que durante Gisela, todos los perdón que te gobiernos interrumpa. neoliberales y una parte de la 4T, Gisela, es decir, porque no se oye, Gisela. no sé qué hacer. Es que si no te escuchamos bien. Em, si quieres apagar tu cámara, a ver si te escuchamos mejor. Ya la perdimos. No me, Sí, ándale, sí, a ver bueno, si te escuchamos mejor. bueno, Adelante. voy a ser breve. Bueno, por ejemplo, Sí. sobre este punto, lo que estaba diciendo es que es muy remoto pensar que se puede abatir la pobreza relacionada con pertenencias de género cuando el modelo que prevalece es un modelo que desiguala. Y de hecho, el concepto que aquí aparece como pobreza podría trabajarse como desigualdad social, porque para que haya tantos pobres se requiere que haya unos ricos. Entonces, un concepto relacional como desigualdad sería más pertinente que el concepto mismo de pobreza. Aquí yo creo que una pregunta que debíamos hacernos es si esto cambia al cambiar, al llegar la 4T, que es nuestro gobierno progresista, ¿sí? Y aunque sigue con políticas sociales asistenciales, lo que aparece es un incremento de 110% real al salario. Y esto sí creo que es otra cosa y que sí está dando otras cuentas sobre pobreza que indudablemente incluyen a las mujeres. Pero esto es muy reciente, ¿sí?
y no sabemos, menos aún ahora en el contexto en que estamos, con los aranceles, que sí, que no, que quién sabe, y con toda la inestabilidad económica que estamos viviendo, ¿hacia dónde vamos? ¿De verdad se va a abatir va a seguir esta tendencia para abatir la pobreza o no? Este es un punto. Otro punto que me gustaría comentar es, por ejemplo, el relacionado con la preocupación por género y medio ambiente. Yo creo que la situación del medio ambiente ha empeorado. Ujú. Digo, sin saber demasiado, todo mundo lo sabemos, ¿sí? Y lo que sí me parece que está emergiendo ya no son los conceptos que estaban en el 95, sino es, por ejemplo, el de injusticia climática. Y se sabe muy bien que las situaciones climáticas están afectando de manera diferenciada a mujeres y hombres, y que las que están o estamos llevando la peor parte somos las mujeres. Entonces, hay nuevos desafíos, hay nuevos retos y hay rezagos y problemas crónicos que no se han resuelto, ¿no? Quizá la pregunta, porque dice, ¿se han resuelto? Pues a lo mejor no nos va a dar la vida para ver resueltos estos problemas, pero cuando menos que haya avance, y ese es el problema, que en muchos de los 12, de las 12 esferas de preocupación, no estamos viendo que disminuyan, sino que se sostienen o se agravan los problemas. El asunto de el ejercicio del poder y las decisiones, pues me parece que también tiene información y trayectoria muy interesante. Aunque esto comience en 2013-14, lo de las cuotas de género y la paridad, etcétera, paridad en todo 2019. Y pues esto sí ha permitido que muchas más mujeres accedan, tengan acceso a cargos de representación, etcétera. Pero también debíamos considerar los costos que está teniendo esto para las propias mujeres o los grupos de mujeres de población para los cuales esto casi es un castigo. Y lo digo porque trabajo con mujeres indígenas y aunque también quieren participar en el espacio público, las condiciones en las que está ocurriendo ahí, en que se está llevando a cabo esta normatividad de paridad en todo, tiene costos elevadísimos, violencia, simulación, un montón de problemas que no se están considerando. Entonces, cosas que pueden parecer avances pueden estar implicando violencias para las mujeres. Entonces, ahí hay otros temas. Y bueno, se me hace que el tiempo se me acabó. Sobre salud, bueno, el ILE, la interrupción del embarazo en 13 estados, me parece que eso era inimaginable en 1995, pero una vez más, estas situaciones son diferenciadas y seguimos arrastrando muchísimos problemas. Bueno, aquí lo dejo para no. Muchas gracias, Gisela. Y sí te escuchamos mejor, sin tu cámara, pero bueno, digo, para que podamos seguir así, para escucharte bien. Creo que tocaron pues ya varios de los temas pendientes, que es otra de las preguntas, ¿no? Y lo que sobresale es este conjunto de compromisos que efectivamente tuvieron un avance normativo, pero que en términos de política y de implementación de la política están como bastante atorados ahí. Entonces hay que revisar cada política, ¿no? Vinculada a la gran política de igualdad para ver qué tanto más se puede avanzar, pensando en los logros que sí ha habido, como lo que mencionaban ya ustedes en algunos aspectos, pero todo lo que todavía está pendiente, pues ver de qué manera garantizar que vaya avanzando. Sabemos que va a ser, por supuesto, poco a poco, efectivamente, no hay posibilidades de cambiar la realidad de un momento a otro. Y bueno, insistiría con este contexto ahí internacional, ¿no? En algunos países en donde este conservadurismo está pesando y está pues incumpliendo los compromisos que finalmente firmaron en Beijing, ¿no? Por parte de sus gobiernos. Entonces, creo que allí habrá que estar entonces revisando las políticas ya en el caso particular de México,
de manera que podamos garantizar un poco más de avances, por lo menos, ¿no? La siguiente pregunta está vinculada pues a todo esto que ya mencionaron. Recuerdo que habían señalado algunas pues, feministas que también participaron en Beijing, que el tema de los derechos sexuales y reproductivos había sido un tema pendiente, ¿no? Incluso un tema que también estaba pendiente, que tiene que ver con la economía, es la herencia, ¿no? Que no estuvo permitido por parte de varios países y no se tocó efectivamente, aun y cuando iba en las agendas, ¿no? De algunos países. Y creo que por ahí es en donde también se ven pues, las diferentes posiciones que pueden tener las culturas en los países, los mismos intereses que puede haber en los gobiernos, ¿no? Que había desde entonces y que se mantienen en muchos casos, ¿no? Pero ¿añadirían algún pendiente más de los que han comentado, o sea, en términos de política? Creo que es claro que hay que modificar varias cosas, pero ¿habría algún pendiente más? Eso sería la siguiente pregunta que ojalá puedan responder un poquito más rápido para entrar a la última que me parece que nos va a decir algo más también sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De las organizaciones de mujeres y de cómo pues, pueden estar jalando también a comprometer, ¿no? A nuevos compromisos de gobierno. Pero adelante, Lula, ¿qué nos queda Sí, pendiente? Brevemente. no, pues como decían mis compañeras, de las dos esferas hay muchos pendientes porque las mujeres feministas proponemos y tratamos de avanzar y colocar nuestra agenda, pero siempre hay, como en el caso de la participación política de las mujeres, cuando ya llegan nos enfrentamos a otro problema que es la violencia política, ¿no? Entonces, así en muchos temas. Pues un gran pendiente que nos lo recordó todas las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer, las marchas en el mundo y las marchas que tuvimos en el ámbito nacional. Lo que nos recuerda es que un gran pendiente de cumplir es la prevención, atención y sanción de todas las formas de violencia, incluido el feminicidio, ¿no? Este es un tema que ha movilizado a las mujeres durante muchos años y que aunque hay una ley, aunque hay supuestamente recursos que se han reducido, por supuesto, es un tema pendiente porque no se aborda la transformación cultural para que las mujeres seamos vistas como mujeres con derechos. Y es un gran tema pendiente, ¿no? Otro tema pendiente está en la esfera de la mujer y los medios de difusión. Porque, claro, esto contribuye al tema de la violencia. Las mujeres siguen siendo presentadas como objetos sexuales, no se presentan imágenes equilibradas entre hombres y mujeres, y más bien continúa la reproducción de estereotipos en los programas, mensajes y canciones que justamente promueven las distintas formas de violencia contra las mujeres. Entonces, el marco legal es insuficiente si no se busca una transformación cultural vía la educación. O sea, aunque en la educación se ha invertido para que haya más mujeres en todos los niveles educativos, no se ha invertido en transversalizar la perspectiva de género para que sea desde la educación formal y desde todos los medios de comunicación que se pueda incidir en un cambio cultural, ¿no? En la esfera de la niña es otro gran, pues otro gran pendiente porque no hay una intencionalidad de empoderar a las niñas. Los programas que hay son para este,
cubrir las deficiencias pues alimentarias, que por cierto, al retirar algunos programas ya nos está buscando que esto se cumpla, ¿no? Entonces, otro gran pendiente y que tiene que ver, como decía yo, con la educación y con los recursos para transversalizar la perspectiva de género en educación, es esta esfera de la niña donde no se ha logrado empoderar a las niñas, lo cual ayudaría mucho a prevenir embarazo adolescente, matrimonios tempranos, etcétera, ¿no? Y un gran pendiente que nosotras como Frente Feminista hemos incluido en nuestros informes en el Beijing más 25 y en el Beijing más 30 es la responsabilidad de los estados en este marco de los conflictos armados internos. Si bien la esfera de la mujer en los conflictos armados se refiere más a los conflictos internacionales, nosotras hemos insistido tanto en el informe Beijing más 25 como en el informe Beijing más 30, que los estados se tienen que responsabilizar de la presencia, la actuación del crimen organizado y todas las afectaciones que tiene para la población y las mujeres y las niñas, ¿no? Estamos dando cuenta de la desaparición forzada, de la trata, solo dando algunos datos como botón de muestra de todas las implicaciones que tiene la presencia de crimen organizado en muchas entidades del país. Y bueno, yo que lo tengo aquí afuerita, les puedo decir que no solamente son datos, hay un problema de salud mental de la población. Ante una situación de inseguridad se cambia la cotidianidad de las poblaciones, toda la migración forzada, el desplazamiento forzado, no se ha atendido, no, las mujeres no solamente son las desplazadas, las que viven la trata, sino que también son las que se tienen que encargar de buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, este es un gran pendiente que tiene que ver con con la seguridad pública de cómo los últimos gobiernos, los 3 sexenios, han fortalecido a las Fuerzas Armadas sin que esto tenga un impacto en la seguridad de la población y por el contrario se incrementan todos los problemas que tienen que ver con la presencia del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí. Es una gran preocupación y el hallazgo en Jalisco nos muestra los horrores que se viven en varios estados como el mío. Gracias. Gracias, gracias, Lula. Adelante, Lucía. Bueno, creo que ya las compañeras han hablado de los temas urgentes. Yo quiero decir algo sobre educación, por ejemplo. Leyendo la nueva ley de educación, no habla nada de igualdad entre mujeres y hombres, o sea, y es la nueva y sí dice muchas cosas de que hay que ahorrar y que hay que cuidar el medio ambiente y que muchas cosas muy nuevas, pero de los roles, de los estereotipos de género, del trabajo doméstico y del cuidado, como si no existiera. Ese sigue siendo mágico, no aparece para nada en la ley de educación. Y nosotras estamos muy confiadas en que la educación nos va a llevar. Entonces, creo que sí teníamos que incidir más en la ley de educación, porque esto se tiene que tratar desde que las niñas y los niños son muy chiquitos y las niñas, ¿no? Bueno, esto de educación. Y esto de inseguridad que decía Lourdes hace un momento, o sea, también tenemos que tener en cuenta que cuando el ambiente es muy violento afuera, es cuando también la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, yo la primera vez que vi eso fueron los datos de Colombia y eran impresionantes. Impresionantes hace más de 20 años que Colombia tenía las guerrillas y todos los problemas de narcotráfico y demás. Eran
país de América Latina que tenía más violencia contra las mujeres. Entonces, cuando las situaciones de violencia afuera de la casa, también aumenta la violencia dentro de la casa. Dentro de los temas urgentes, yo tenía tres. Uno ya lo trató Gisela. Creo que hace 30 años no habíamos acabado el medio ambiente a los niveles que lo está acabando ahora. Entonces, en ese momento, si bien sí hablan de medio ambiente y de cambio climático y demás, se habla en Beijing, no se hace referencia a lo pertinente, a lo que ya no se puede postergar, que es ahora la cuestión esta del medio ambiente, ¿no? Entonces creo que ahí sí tendríamos que ver, porque además también afecta, como ya dijo Gisela, muy diferenciadamente a mujeres y hombres, y los efectos que tienen las inundaciones, los incendios y todo, afectan mucho la vida y la seguridad de las mujeres. Otros dos temas que yo tengo como que podrían ser diferentes y que no se trataban en ese momento porque tampoco eran tan grandes, uno es la migración, ¿no? Sí se habla de migración, pero no está implicando ahorita a nivel mundial los desplazamientos, las migraciones que tienen que ver con las guerras, que tienen que ver también con el cambio climático y que tienen que ver con que los modelos económicos no están dando resultado, tienen que ver con el crimen organizado, tienen que ver con muchas cosas, pero el caso es que hay una migración muy grande y esta es algo que tenemos que tener en cuenta, que atender, que focalizar, porque también las mujeres migrantes, que ahora ya antes pensábamos que migraban más los hombres, ahora creo que hasta migran más las mujeres, ¿no? O si no, los datos están ya muy parejos, muy parejos. Y el tercer punto, que tampoco está también por el momento que era hace 30 años, era la cuestión tecnológica, ¿no? Los avances tecnológicos y la necesidad de que las mujeres avancen en eso también, porque siempre nos quedamos atrás. Y entonces, en la época, por ejemplo, de la pandemia y del COVID, se hablaba mucho de eso. Había que poner más a las mujeres en ese campo, porque ese era el campo que estaba en boga, que estaba de moda, que iba a seguir o que se tenía que promover en ese momento. Entonces, pues son circunstancias a las cuales nos han llevado obviamente el tiempo y el desarrollo pues del capitalismo tan conservado que tenemos. Eso es lo que yo quería opinar. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Gisela. Quité mi imagen para que se oiga un poco mejor. Bueno, yo también tenía todo el tema de crisis ambiental, ya no lo toco, violencias, tal como lo planteó Lula y lo retoma Lucía, y el tema de migración en sí, que Lucía acaba de tomar, de los elementos que estamos compartiendo. Y de los que no han tocado ellas, quisiera tocar el tema de tierra, territorio y derechos agrarios de las mujeres, que no aparecía hace 30 años ni en Beijing ni en México en realidad, ¿sí? Entonces, creo que hoy, a raíz de todos los conflictos socioambientales, socioterritoriales, uno de los ejes de movilización que está apareciendo y que está cobrando mucha importancia en muchísimos sentidos es los derechos agrarios de las mujeres, después de que, pues, por un siglo, el tema agrario tuvo siempre un sesgo patriarcal. Yo creo que hoy es insostenible ese punto. Otro tiene que ver con la diversidad cultural y las relaciones interculturales. Es decir, los feminismos ya todo el mundo sabemos que es un movimiento diverso, etcétera, pero pienso que hay algunos feminismos, particularmente mujeres indígenas y afromexicanas, que no solo son otros, sino que están aportando visiones diferentes, problemas diferentes, perspectivas diferentes que se tendrían que considerar
de otra manera como parte del movimiento. Pienso que las mujeres indígenas en el encuentro de 2010 al que yo sí fui allá en Zacatecas, pues fue una de las mesas mejor organizadas que sacaron una declaración. Ellas se superposicionan y yo creo que hoy son un sujeto feminista, sujetas sociales indiscutibles, pero creo que hace falta reconocer cuáles son los aportes que están dando al feminismo. Otro punto que quiero tocar es el sistema de cuidados, que el segundo piso de la 4T dice que va a, a crear un sistema nacional de cuidados. Me da mucho gusto que Lucía haya entrado ya a este tema, pero dice que lo va a comenzar con Jornaleras, que es un grupo con el que yo he trabajado, y en La Maquila. Entre el mundo jornalero no se ha visto ni una señal. Eso está como una promesa incumplida y creo que es uno de los grupos que más requieren ese sistema y que no está haciendo, bueno, no se ve por dónde, ¿no? Entonces creo que es un pendiente. Quisiera tocar otros dos, el tema de los enfoques el enfoque interseccional en muchísimos de los puntos que se han tocado, así como el género viene a tocar y a trastocar diagnósticos y perspectivas. Creo, por ejemplo, que el tema de las violencias, de la migración, varios de los que estamos tocando ahorita como pendientes, tendrían que ser revisados también desde esta perspectiva para ver cómo se agudizan o se aligeran dependiendo de la cantidad o de la naturaleza de las opresiones que se cruzan en cada grupo social o de mujeres del que estemos hablando. Y el último que quiero tocar es el fortalecimiento de las derechas y del conservadurismo en el plano mundial y también de los discursos, porque en realidad en México la derecha está muy debilitada, muy sin liderazgo, etcétera, pero pues son redes internacionales, tampoco es así como que estén sin ningún sostén. Y por supuesto que para las derechas y el conservadurismo, los derechos de las mujeres tienen que ser echados para atrás. Entonces creo que lo tenemos al frente. Aquí junto a nuestro país tenemos ahora, además de derecha y conservadurismo, un supremacismo, racismo, patriarcalismo inconcebible, ¿no? Entonces creo que esto lo tenemos que ver cómo se enfrenta desde acá y cómo se impide que aquí la derecha también ocupe o se empodere de ese modo, ¿no? Hasta ahí serían los puntos que quiero tocar. Muchas gracias. No, pues bueno, la tarea es impresionante, ¿no? eh, lo estaba, o sea, al escucharla estaba vinculándolo con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? No se cumplieron los del milenio. Creo que está difícil que se cumplan los del desarrollo sostenible, precisamente pensando en cómo se han complicado mucho más las cosas, ¿no? Y creo que ahí habrá que estar pensando en nuevamente lo que comentaban hace un rato sobre la necesidad de cambiar la política, ¿no? De fortalecer de alguna manera esos objetivos que están de transformación, porque están pues perdidos. Realmente esos objetivos de transformación no se llevan, ¿no? Claramente en la implementación de las políticas. Pues la última pregunta es, bueno, ya vimos, ya no se han realizado nuevas conferencias mundiales sobre las mujeres. Necesitaríamos ese respaldo institucional para avanzar más en esto de la generación de políticas nuevas o transformación de las que existen, rediseño, ¿no? De las que existen, ¿no? Para tener ese avance hacia el acceso de los derechos para todas, o como mujeres organizadas, o mujeres participantes en organizaciones de la sociedad civil, podemos impulsar ese cambio en las políticas. Necesitamos algo más institucional. Digo, sabemos que el Estado es importante, los gobiernos son necesarios para implementar, financiar con la política fiscal las políticas, pero necesitaríamos una nueva conferencia mundial sobre las mujeres. Adelante, Lula. No te escuchamos, tu audio.
Sí, hace años yo me preguntaba lo mismo ahí en la CCW en Nueva York y luego entendí por qué no se puede hacer una quinta conferencia internacional de la mujer, ¿no? Y ya Gisela habló de este marco, la presencia y el avance de religiones y de ideas conservadoras que prevalece en las reuniones internacionales como en la CCW, después de ver circulando por los pasillos de la ONU sotanas y, bueno, se me olvidó cómo se llama, no sé si se llaman, em, la vestimenta de los países árabes. Después de ver circulando en Naciones Unidas, entendí por qué, por este contexto internacional de los avances y de la presencia, no solamente física, sino económica del Vaticano y de religiones musulmanas y de ideas de derecha, entendí por qué no se puede hacer una cuarta conferencia internacional, ¿no? Creo que seguimos teniendo como base la cuarta conferencia internacional, que ya dijimos que sí tiene, que no tiene, que no se ha cumplido, ¿no? Y yo creo que como organizaciones feministas, pues siempre es una tarea titánica que nos ponemos de cómo seguimos avanzando, ¿no? Y yo reflexionando creo que pues hay que hacer un trabajo personal y colectivo para quitarnos el patriarcado que todas llevamos dentro, ¿no? Más feministas, menos feministas, pero así fuimos educadas y tenemos el patriarcado dentro y tenemos que hacer esa deconstrucción porque caemos en las trampas que el Estado patriarcal nos pone, ¿no? Que nos divide como organizaciones porque tenemos acceso desigual a los recursos para poder hacer nuestro trabajo de incidencia, de acompañamiento, a los derechos de las mujeres, a su capacitación. Bueno, pues quienes trabajan y trabajan o hemos trabajado con grupos de mujeres, sabemos que esa es una dificultad y que, bueno, pues es algo que divide a las organizaciones, ¿no? Y otra cosa que hay que reflexionar es que las Naciones Unidas agarran una agenda, ¿no? De pronto dicen hay que impulsar los presupuestos, pero luego ya no hay recursos para eso. Ahora todo está enfocado a los cuidados. Vamos a ver cuánto dura esta ola, ¿no? Y resulta que las organizaciones tienen que ajustar su agenda a esta agenda de las financiadoras y de los organismos internacionales, ¿no? Y hay que recordar que los organismos internacionales, pues también viven de las aportaciones de los gobiernos y que los gobiernos también tienen incidencia y ponen pauta, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con digamos, unas pautas que se están poniendo desde más al norte de nuestro país? Entonces, creo que hay que tener mucho ojo y practicar la sororidad, eh, des- montar el patriarcado que todas llevamos dentro, discutir, entender que los organismos internacionales nos imponen una agenda y entonces con un afán de avance de los derechos nos quieren imponer en nuestra agenda la agenda de grupos vulnerados, ¿no? Que no decimos que no son vulnerados, que no decimos que no tienen que respetarse sus derechos, pero nos imponen agendas, nos generan confusiones y enfrentamientos entre feministas. Y por ejemplo, nosotras ahora como Frente Feminista nos hemos declarado abolicionistas, ¿no? Y eso hace que nos divida con algunas que dicen que sí, que es trabajo lo que hacen las mujeres que venden su cuerpo y nosotras decimos que no.
nosotras estamos en contra del borrado de las mujeres, y entonces son agendas que se nos imponen desde los organismos internacionales, y que tenemos que tener mucho ojo, como decía un anuncio, para identificar qué sí corresponde a nuestra agenda, qué sí corresponde a lo que se comprometió México en la CEDAW, en Belém do Pará, en Beijing, ¿no? Para que logremos avanzar en esta agenda, porque seguramente tenemos agendas comunes en donde podemos sumar, pero de pronto esta imposición desde fuera, y esta imposición a través de los financiamientos nos empieza a dividir. Entonces, el patriarcado dice divide y vencerás, y hace muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que tener mucha capacidad de diálogo si queremos seguir avanzando en nuestra agenda. Gracias. Muchas gracias, Lula. Lucía. Sí, yo también lo veo como muy difícil que se haga otra conferencia internacional de esas magnitudes. Incluso simplemente viendo nuestro gobierno, por ejemplo, en aquel momento, en la delegación oficial incluyó a unas feministas de los grupos nuestros. Así fueron como parte de la delegación oficial. Estoy segura que ahora no meterían a ninguna de las nuestras, ¿no? Menos si no son 4T, pero bueno, eso sería una parte. Y ahora, pues tenemos vallas cuando marchamos hacia el Zócalo, o sea, también creo que el momento es difícil, ¿no? O sea, para México es difícil. Eh, También otros países en este momento. A mí, cuando platica, por ejemplo, Antonella Piquio, para quienes no saben o la conocen, es nuestra madre fundadora de la economía feminista. Antonella fue parte de la delegación oficial de Italia a Beijing, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento no llevaría sí a estas personas eh, de los diferentes países, precisamente por todo lo que ya señaló Luis, ¿no? O sea, que está a la derecha, y ya no somos bien vistas, que ya todos, las personas en el poder sienten que ellas son las que saben y ellas son las que van a hacer, y si ya hay mujeres, porque luego esa confusión también está muy presente, ¿no? Que ahora hay mucha participación, hay más mujeres y todo es 50-50, pero siempre hemos sabido que falda o vestido de mujer no implica lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que estar como muy pendientes, digamos. Yo también creo que tenemos que trabajar mucho para, además de lo que dice Lourdes, que creo que es muy importante saber, pues, que nos están separando, también estar como más abiertas a más propuestas y a pensar que todo lo que se hace desde diferentes ámbitos es importante. Es decir, ahorita, por ejemplo, pensar ni una política macroeconómica sola, pero tampoco la economía social y solidaria sola, y las cooperativas y las propuestas pueden lograr una transformación. Se necesita trabajar en todos los campos, al mismo tiempo ir todas buscando cómo solidificar esos cambios para que se queden, para que permanezca, para que ya no nos cambien las políticas a manera de sexenio o de cambio de gobierno y demás, que nos echan para atrás lo que habíamos avanzado en presupuestos de género para atrás, lo que habían, o sea, todo ese tipo de cosas. Y bueno, para finalizar con el Sistema Nacional de Cuidados, sí quiero decir que pues se sobreentiende que sí, que va ahora a las mujeres migrantes, a las guarderías de Juárez
y a las jornaleras, ¿no? Estoy de acuerdo con Gisela, todavía no le han puesto ni un 5 a las jornaleras. Sí he sabido que están pensando cómo pueden llegarles a las mujeres jornaleras y hacer algo. Lo único que se está haciendo ahorita son 12 guarderías en Ciudad Juárez y esto es como está viendo nuestra presidenta el inicio del Sistema Nacional de Cuidados. Son 10 guarderías, pero tengamos en cuenta, son 12, perdón, que 10 son para personas aseguradas al IMSS y al ISSSTE, ¿no? O sea, son para personas, solamente 2 se están creando para las mujeres del mercado informal. Entonces, qué bueno que se estén haciendo 12 guarderías, es una maravilla, o sea, nunca se habían generado todas esos, no se llaman guarderías, ya saben que se llaman CESIS, ¿no? Centro Educativo y de Cuidado Infantil. Estos, qué bueno que se están haciendo, pero la verdad es que también se tenían que haber hecho ya hace rato, porque si las mujeres tienen derecho a ellos, ya tenían que haberlas tenido las mujeres de Juárez hace mucho tiempo. Hasta ahí dejo mi intervención. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Gisela. Bueno, pues yo la verdad sobre esta pregunta, pues me preguntaba, en caso de organizarse una conferencia, ¿qué voces tendrían espacio en esta conferencia? Y pensé que el contexto mundial ha cambiado bastante y que coincido con las compañeras en que remotamente habría un foro paralelo de ONGs, remotamente habría las voces feministas que pudieran participar entonces y que hoy serían otras, pero el chiste es que fueran feministas y que entonces un espacio de este tipo puede ser pues más en contra del movimiento que a favor en este momento. Eh, Eso no quiere decir que no necesitemos espacios de discusión, de articulación, de confluencia, de alianzas que permitan potenciar de manera aislada o pequeños grupos o por grandes grupos, pero nunca juntas, se puede lograr. Entonces sí creo que la pregunta no es tanto si una nueva conferencia, sino cuál es el espacio de articulación que permitiría, decía Lourdes, definir nuestra agenda. Yo diría definir nuestras agendas, porque yo creo que si estamos reconociendo, y sé que Lourdes también lo reconoce, que el movimiento es muy diverso, pues por supuesto hay coincidencia en algunos temas centrales, pero también hay agendas particulares que requieren una política de solidaridad, una política de articulación, una política generosa entre los propios movimientos. Entonces, ¿cuál es ese espacio? Pues un espacio han sido los encuentros feministas, pero habría que pensar si es el único espacio o cómo generar este espacio de articulación, ¿sí? Bueno, este es un punto. El otro que me pareció muy interesante, bueno, dos puntos de los que ya dijeron, pero retomo muy brevemente. Uno tiene que ver con perdón, cómo construir un proceso que no vaya a ser borrado porque cambiaron las agendas internacionales, porque cambiaron los financiamientos internacionales, etcétera. Y yo creo que esto tiene que ver con la solidez de lo local o de lo regional o de lo sectorial, que de otro modo, o sea, si vivimos estrictamente esperando a ver cuáles son los nuevos temas que van a privilegiar desde las financieras, las agencias internacionales, bueno, aparte de que ahorita algunas están desapareciendo, ¿verdad? Pues yo creo que nos vamos a quedar un poco inmóviles. Entonces sí creo que pensar en estrategias que recuperen quizá viejas formas de trabajo, no siempre pagado, no siempre generado desde este tipo de agendas, sino desde lo que ocurre en cada espacio, me parece importante.
lo local, lo regional y las articulaciones. Por supuesto, yo no creo que nos debamos quedar en lo local, pero me parece que lo local o lo regional son espacios muy, muy importantes. Y el último que tiene que ver también con esto de la imposición de agendas y de que nos dividen y que, bueno, yo pensaba, porque estuve precisamente Lucía y yo estuvimos juntas durante un periodo desde distinto lugar, pero juntas, en esto de los presupuestos sensibles al género. Yo tenía una crítica a la forma en que se estaba abordando esto, en que nosotras estábamos abordando esto, en el sentido de, sí, queremos más equidad en los presupuestos, queremos presupuestos para mujeres, queremos presupuestos sensibles al género, pero el ajuste estructural era de tal naturaleza que era una especie de ajuste con perspectiva de género. No quiero descalificar el hecho de que sea importante que haya presupuestos para mujeres, pero que no podemos ver solo género, porque si se está ajustando todo el presupuesto, si está ocurriendo ese proceso que conocemos todo mundo, de gran concentración del ingreso en pocas manos, de captura del Estado, de una distribución distinta de la riqueza entre capital y trabajo, pues entonces pues tendremos mucha perspectiva de género en los presupuestos, pero estamos dejando de lado problemas que si no tocamos no vamos a lograr. Entonces, de pronto, con lo que dijo Lourdes, pienso que ciertos temas pueden ser distractores, ¿sí? O sea, nos pueden obnubilar a nosotras mismas, no darnos cuenta de que atrás de esos también hay otros temas y que sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Insisto, no estoy descalificando los presupuestos sensibles al género, sino ubicando ese tema como algo que sin una discusión del presupuesto más amplia no permite un cambio más profundo, ¿no? Pues nada más. Muchas, muchas gracias a las tres. Creo que, no, bueno, tocaron temas fundamentales para continuar y no solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, toda esta lucha, el movimiento de mujeres, sino desde la academia. Creo que nos están dando muchísimos elementos para incorporar temas en la academia, en la Facultad de Economía, particularmente en la especialización, el género en la economía. Y bueno, coincido plenamente con ustedes en relación a todos esos pendientes que hay que hacer, en relación a la necesidad de rearticular, ¿no?, los movimientos, reconstruir las agendas, profundizarlas y además fortalecerlas, por supuesto, sin caer, ¿no?, no tanto pues caer en estas agendas que se imponen, ¿no?, sino sin cuestionar. O sea, a lo mejor hay alguna agenda importante en lo que están planteando desde los organismos internacionales, como el tema, por ejemplo, de los cuidados y de este Sistema Nacional de Cuidados, que es importante, ¿sí? Pero creo que el punto de vista crítico, ¿no?, o sea, el pensamiento crítico en las universidades es fundamental. También veo y coincido plenamente en la necesidad de cuestionar, de criticar, de incluir en la lucha feminista, la lucha anticapitalista, porque coincido también en este sentido con Gisela en lo que mencionaba sobre, bueno, podemos estar hablando de igualdad de género, pero con todas estas desigualdades sociales, ¿qué tanto se puede lograr? O sea, vamos a lograr en un solo grupo de la población algo de esta igualdad de derechos, pero el resto de la población, ¿en dónde está? ¿En dónde se queda? ¿Cómo va a lograr avanzar en una igualdad de derechos en las condiciones en las que se encuentran de desigualdades sociales, ¿no?, de falta de acceso a educación, a salud, ¿no?, a la participación política que estaban mencionando, el ejemplo de las indígenas que Gisela nos mencionaba. Entonces, bueno, creo que nos dan bastantes tareas, no solo, como les decía, como mujeres que formamos parte de esta sociedad, de la ciudadanía, sino además
pues en el ámbito académico, en donde necesitamos también incorporar nuevos conceptos para nuevas propuestas, ¿no? Antes de concluir y de cerrar esta actividad, Rosario, ¿nos podrías comentar algunas de las preguntas que hay o de los comentarios que están en el chat? Sí, claro. Vania pregunta, ¿verían viable impulsar una conferencia internacional únicamente incluyendo a territorios de América Latina con gobiernos progresistas? Sería interesante reorganizarnos, hacer redes y estructurar acciones contra los feminicidios. Por ahora es solo esa, Hilda. ¿Alguien quisiera comentar, responder la pregunta de Vania? Bueno, si quieren, yo comento, bueno, los espacios de coordinación feminista, pues habían venido siendo los encuentros feministas latinoamericanos. El último fue en Uruguay, si mal no recuerdo. Luego, ahí se había planteado que fuera en El Salvador, o en Nicaragua, la verdad ya no me acuerdo. Pero bueno, no, ninguno de los dos países tuvo condiciones para organizarlo. Luego se vino la pandemia y bueno, pues ya no ha habido encuentros feministas, ¿no? Otro espacio de coordinación, pues es el espacio de coordinación oficial, que es a través de estas reuniones oficiales que organiza CEPAL. Pero bueno, ahí es un evento oficial donde algunas feministas pueden o podemos participar mínimamente, ¿no? Pero yo creo que habría que retomar los encuentros feministas latinoamericanos. Gracias. Gracias, Lula. Adelante, Lucía. Sí, yo solamente quiero decir, así como esta inquietud de juntar solamente a los gobiernos progresistas, a lo mejor yo pienso también como con un tema mínimo. O sea, empezar con la violencia mínimamente, que eso ya incluso la derecha no la puede negar. Un tema y pensar que sí es acotado y que vayamos todos los países y nos vayamos poniendo de acuerdo, al menos en uno de los temas y así como las marchas, ¿no? La mayor parte de las mujeres que participan, pues están en contra de la violencia. O sea, ese es el tema que nos une. Y en México es enorme. O sea, me gustaría a mí o creería yo que fuera igual en todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Gisela. Bueno, pienso que sería interesante lo de un nuevo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, no solo de los países que tienen que tienen gobiernos progresistas, porque me parece que los movimientos feministas han sido críticos con los gobiernos progresistas y más ahora con los gobiernos como el de Milei. Entonces no podemos excluir, por ejemplo, a las feministas argentinas porque hoy no tienen un gobierno progresista. Además, su último gobierno progresista, por favor, ¿no? Entonces, sí creo que debiera ser, que el feminismo es un movimiento crítico y que la crítica pasa a poner sobre la mesa qué ha pasado durante los gobiernos progresistas y ni se diga con la emergencia de gobiernos de derecha, en particular Milei y Bolsonaro y etcétera, ¿no? Bueno, ese es un asunto. Y decía Lucía, bueno, cuando menos un tema. Yo creo que el tema que, en efecto, por ejemplo, en la última marcha del 8 de marzo acá en la Ciudad de México, que sí fui a pesar del calorón y de que ya a veces me agotan mucho, pero sí fui. Y creo que el asunto de la violencia es central, feminicidios, violencias de todo tipo. Pero siendo un posible encuentro más amplio, sí creo que el tema de las derechas
y los conservadurismos que están emergiendo y tomando tanta fuerza en el mundo y también en América Latina, debiera ser un tema pues, de discusión en estos espacios amplios, ¿no? Nada más. Pues muchísimas gracias a las tres, Gisela, Lucía, Lourdes, muchísimas gracias por todo lo que nos han permitido escuchar y reconocer de los trabajos pendientes. Creo que sí tenemos una gran tarea que retomar, no solamente en el ámbito académico, pero sí dentro de él. Y bueno, pues agradezco también la participación de todas las asistentes aquí a este evento. Muchísimas gracias y pues nos vemos seguramente en la lucha, ahí coincidiremos todavía. Muchas gracias. Nos vemos, Bye, gracias, bye. gracias. Chao. Bye, bye. Saludos.